no es porque Dios no nos guarde, sino porque a través de esas pruebas también el Señor nos está fortaleciendo y nos está capacitando para enfrentar algo más grande todavía y para que cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No sabemos en qué momento, no sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados para cuando Dios nos llame a cumplir con la encomienda que Él tiene para nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahora que nosotros estamos siendo capacitados pues para poder hablar de su palabra, pues nos requiere un esfuerzo, nos requiere también un valor para poder tomar ese reto. No es fácil, no es sencillo, da temor, pero ahí es donde el Señor dice que nosotros debemos de tener su carácter para ser fuertes y ser valientes, no tener miedo, no depender de esos temores, de esas emociones, sino que es adquirir el carácter del Señor para crecer en su palabra, para crecer en la fe, de que Dios está con nosotros, de que Dios camina con nosotros y como dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé, ¿no? Y esto es para todos nosotros en la actualidad, aplicando su palabra pues a nuestra vida, ¿no? Y cada uno de nosotros va a ser llamado de manera diferente y tenemos que estar capacitados para ello y también para cuando el Señor pues nos llame a su presencia, saber que tenemos que como siervos cumplimos, nos apegamos a su palabra, obedecimos porque ese es lo que Dios quiere de nosotros, obediencia. Entonces, la palabra de esfuérzate y sé valiente para Dios es muy importante en que nosotros nos capacitemos, en que nosotros crezcamos en su palabra, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio, para que podamos ser capacitados y poder realizar las encomiendas que Dios nos vaya dando, ¿no? Por eso le dice aquí, y es la respuesta de que solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, obedecer a las enseñanzas, al mandamiento que Dios da en su palabra. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nosotros sabemos que si obedecemos la palabra de Dios, que si nos apegamos a la palabra de Dios, pues vamos a ser prosperados de una manera, de acuerdo a la voluntad de Dios, de una manera hermosa, no como prospera la gente que solamente pone sus ojos en las cosas materiales, ¿no? Que muchas veces eso es a lo que se le llama prosperidad, pues, sino que dice el Señor, ¿no? Que pongamos nuestros ojos primeramente en el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, además, el Señor le dice, cuando Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que tú seas prosperado en todo, dice, ¿no? Así como eres prosperado en la palabra, seas prosperado en todo. Y pues de la misma forma sucede con nosotros también, que debemos pues prepararnos para asumir nuestras responsabilidades en la medida que crecemos, que avanzamos y nos capacitamos en el conocimiento con cada etapa, con cada nueva etapa a la que Dios nos llama. Y que cada etapa pues viene con un grado de responsabilidad que debemos asumirla nosotros con seriedad. Bien, pues continuando entonces nosotros con la meditación, pues podríamos decir, ¿no? El análisis, el estudio pues de la palabra del Señor. En el verso 8, pues el Señor aquí la palabra dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Porque dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, decíamos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Muchas veces, pues nada, ¿no? Como decíamos ahorita, muchas veces vamos a la congregación, vamos a la iglesia, pero recibimos un poquito de enseñanza nada más, que en su momento pues sí nos parece buena, sustanciosa, agradable, pero es un poquito, pero nosotros tenemos que ir creciendo más, no quedarnos con esa enseñanza nada más, y nos dice que pues no se aparte de nuestra boca. También el Señor nos enseña que en todo tiempo estemos orando, que todo tiempo estemos acercándonos al Señor a través de su palabra, a través de la alabanza. Anteriormente cuando yo me convertí y escuchaba esas palabras de que en todo tiempo deberíamos orar, y decía, no, pues caray, qué difícil, ¿no? Qué aburrido, porque haciendo nuestras cosas, nuestras actividades diarias, pues para uno resulta difícil estar orando en todo tiempo. ¿Qué le voy a decir al Señor? Si pues para mí orar en 5, 10, en 15 minutos, pues yo ya le dije lo que quiero, lo que necesito. Pero es porque está uno corto de entendimiento, corto de conocimientos, y en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestra relación con Dios, ese entendimiento, Dios nos va abriendo ese entendimiento, ese conocimiento se va agrandando, porque el Señor quiere que estemos en comunión con Él, que lo busquemos en todo tiempo. Dios nos va dando sabiduría pues para orar. Muchas veces y en ocasiones el pastor nos dice que debemos de practicar la oración, porque aún teniendo el tiempo que tengamos en la palabra, pues aún los que ya tenemos tiempo, pues nos cuesta trabajo orar, es difícil orar, pero también Dios no quiere así que le hagamos unas oraciones súper fabulosas, sino que pues de lo que hay en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestro sentimiento, en nuestras necesidades, pues nosotros le hablemos al Señor. Él nos conoce, Él conoce nuestro corazón y Él va a escuchar nuestra oración, pero quiere que en todo tiempo nosotros estemos en esa comunión con Él, y esa práctica pues nos hace crecer en la oración, aparte de tener el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Eso nos va haciendo crecer en todas las áreas del conocimiento de Dios. Entonces dice, ¿por qué entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? Cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no a nuestro capricho, nos va bien. Cuando nosotros no consultamos a Dios y queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad, según nuestro propio criterio, pensando que tenemos lógica, que tenemos iniciativa, inventiva, qué sé yo, que somos unas personas muy capaces pues para tomar decisiones y no consultamos a Dios, muchas veces fracasamos, ¿no? No nos va bien, tenemos situaciones ahí de las cuales después nos estamos arrepintiendo, y por eso Dios nos recomienda, nos pide pues que vivamos de acuerdo a su palabra, que nos conduzcamos de acuerdo al conocimiento que Él nos da, al consejo que Él nos da, y que pues es muy en toda la Biblia, ¿no? En el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos, en los Evangelios, en todos lados el Señor nos habla, nos instruye para hacer las cosas correctamente, ¿no? Por ejemplo, en las enseñanzas que Pablo le da a Timoteo, en fin, Santiago, las enseñanzas que nos da en su libro, ¿no? De cómo orar, de cómo interceder por otros.
cómo hacer nuestras oraciones, eso pues nos va haciendo crecer y nos permite ir creciendo en el conocimiento de Dios y vivir nuestras vidas conforme a la palabra de Dios, conforme al mandamiento de Dios, y no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, sino ir centrados en el conocimiento de su palabra. Dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17, si me acompañan por favor, es importante que nosotros vayamos a la escritura, porque pues igual y lo podemos decir así de manera corrida, pero es importante leerlo porque al leerlo la palabra se impregna en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, y nos damos cuenta pues que es realidad que la palabra está ahí escrita, que nadie la puede cambiar, que lo que nos está hablando Dios es verdad, es cierto, que la persona que está hablando no nos la está inventando, ¿no? Entonces, les decía yo que de los versos, el capítulo 3, en los versículos del 16 al 17, pero creo importante desde el 14, dice, le estaba diciendo Pablo a Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, te diste cuenta, ¿no? Sabiendo de quién has aprendido. Y de quién había aprendido, pues, aparte de la palabra de Dios, de su mentor, de su maestro, que con el ejemplo le estaba enseñando a Timoteo, cómo vivir la vida apegado a la palabra de Dios. Dice, en el verso 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le dice aquí en el verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en la justicia que Dios nos enseña, ¿no? Porque Dios es justo. A fin, dice el 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros nos preparamos en la palabra, si nosotros nos instruimos en la palabra, vamos a estar preparados para que Dios nos use, para que Dios nos llame, nos haga un llamado, nos haga una encomienda y para tener una vida bendecida, ¿no? Y prosperada. Esto es a lo que nos llama pues el Señor, y de esa manera nosotros vayamos fortaleciendo pues nuestro carácter, ¿no? Nos dice aquí que pues el objetivo de la palabra de Dios es formar el carácter de Dios en la persona. Y el resultado de formar el carácter de Dios en la persona es hacer de esa persona una persona fuerte y valiente, ¿no? Llena de fe, de firmeza, ser firme en sus convicciones. Por ejemplo, una persona enferma, una persona que se enferma y tiene fe en Dios que Él la va a sanar, es una persona valiente, es una persona que no le teme a la enfermedad y que sabe que Dios en su misericordia y también en su voluntad, pues Él va a obrar en su vida, en su salud, y Él la va a sacar adelante. Lo mismo cuando uno tiene otra situación ahí de una cuestión, un momento difícil en la salud física, mental, en una depresión, en una situación financiera, en el trabajo, que se quede uno sin trabajo. Muchas personas
se ha sabido que cuando se quedan sin trabajo y tienen deudas y tienen una familia a la cual tienen que llevar el sustento y de pronto les quitan el trabajo y no conocen de Dios, caen en una depresión terrible, ¿no? Que los lleva inclusive en muchos casos a la muerte, ¿no? Y no nada más el varón o la mujer que tiene que llevar el, el sustento a su hogar, sino que cualquier integrante de la familia, ¿no? Cualquier persona joven, adulto, eh, alguien que tiene pues que conseguir el sustento y no lo consigue y lo corren de su trabajo, eh, y no tiene ese conocimiento de Dios, no tiene esa fe en Dios, pues lógico es que se va a ir para abajo, ¿no? Y aquí es donde Dios nos dice que nos esforcemos y seamos valientes para adquirir ese carácter y vivamos la vida, nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Y Él, pues en su sabiduría, nos va a sacar adelante porque tenemos el entendimiento y el conocimiento de Dios, ¿no? Él abrirá puertas, no sabemos cómo, pero Él habrá de poner su mano de poder en los enfermos y ellos pues, habrán de sanarlo. Cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios y la familia eh, ora y pide por el enfermo, ese enfermo sana, ¿no? Entonces, y pues al respecto también pues nosotros tenemos testimonios acerca de ello, ¿no? Pero pues el hablar de ellos ahorita pues nos llevaría un buen tiempo y, y pues tenemos que continuar con el estudio de esta porción de la Escritura, que bueno, ya nos queda un versículo, ¿no? En el que Dios nos dice, en el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nuevamente el Señor aquí le recuerda a Josué que él debe confiar en Dios, tiene que tener el carácter de Dios, haber aprendido de ese carácter de fuerza, valentía, de poder, para hacer lo que Dios le ha mandado y que no desmaye, ¿no? Que él siga adelante porque Dios lo va a fortalecer, Dios lo va a prosperar, Dios le va a dar la victoria, ¿no? Entonces, pues aquí nuevamente el Señor le vuelve a decir, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Ya son 3 veces en las que Dios le habló a Josué diciéndole lo mismo, porque como decíamos anteriormente, Dios quiere que eso quede grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, de que pues el Señor está con nosotros si nosotros lo buscamos, si nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Él y buscamos tener esa comunión, esa relación diaria con Dios, ¿no? La palabra de Dios nos dice en Jeremías 9, 23, capítulo 9, versos 23 y 24. Nuevamente les pido que vayamos a leer. A lo mejor este versículo lo debimos haber leído un poquito más antes. Pero bueno, la palabra de Dios aquí nos dice, en ese capítulo 9 de Jeremías, dice, el conocimiento de Dios en el capítulo, en el subtítulo de este versículo, de estos versículos dice, así dice el Señor. En el verso 23 dice, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme que yo soy Dios, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor,
el Señor siempre es misericordioso, el Señor hace juicios justos y su justicia es para siempre, dice, ¿no? Y la misericordia de Dios es para siempre, ¿no? Son las características, es el carácter de Dios y porque dice, estas cosas quiero, estas cosas le gustan al Señor. Entonces, esto es lo que forma nuestro carácter. Por eso dice el Señor que el valiente no se alabe de su valentía, que es muy bravo, que es muy broncudo, que es que no le tiene temor a nada, ¿no? No se alabe en eso, sino que en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Lo mismo el sabio, no se alabe en su sabiduría, y el rico también en sus riquezas, ¿no? Porque esas riquezas, pues, de la noche a la mañana se van, ¿no? De la misma manera, pues, dice, alábese, dice, en entenderme y en conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, ¿no? Esas cosas son las que le gustan al Señor. Entonces, ser fuerte y valiente es entender y conocer al Señor. Yo creo que espero que nos haya quedado claro, pues, cuando el Señor nos dice esfuérzate y sé valiente, no quiere decir, pues, que le echemos ganas, sino que va más allá, es una cosa más profunda, es tener el conocimiento de Dios, es esforzarnos en su palabra, porque de esa manera, pues, podremos hacer más de acuerdo a la voluntad del Señor y conocer más al Señor. Dice el Salmo 1, en los versos del 1 al 3, también vamos para leerlo. Lo que nos dice este salmo, que también que fueron escritos muchos de ellos por David, por el rey David, que también fue un siervo que buscaba al Señor, que buscaba su palabra, que en todo tiempo él dependía de la mano de Dios. Nos dice en este Salmo 1, vamos a leerlo del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recuerdo que Ricardo nos dio una enseñanza, pues que también me movió, me impactó bastante. Cuando en su tema, en su enseñanza, nos decía, pues, que el Señor a nosotros, en su palabra, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, nos dice el Señor que Él es el tronco, el árbol. Nosotros somos las ramas que dependemos de Él, y que estando conectadas al tronco, al árbol, nosotros va a correr por nuestras venas esa savia del árbol que está plantado junto a aguas, a corrientes de aguas, dice, y que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Él nos daba esa enseñanza de que nosotros, cuando estamos conectados al Señor Jesucristo, conectados a su palabra, vamos a dar fruto, ¿no? Vamos a ser fructíferos. Dice que su hoja, pues, no cae. Entonces, es importante para nosotros, pues, buscar estar en comunión con el Señor, en su palabra, estar viviendo diariamente con ella, esforzarnos para estudiarla, para aprender, para conocer. Y pues ya para finalizar, pues quiero pues invitarlos a que
a que leamos en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, en los versos 22 y 23, ya así para terminar, qué cosa es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿no? De los cristianos. Que seamos cristianos, pues que tengamos y que manifestemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿no? Dice aquí el verso 22 del libro de Gálatas en el capítulo 5, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es decir, humildad y templanza o dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Nosotros cuando hay esa manifestación en nuestra vida, quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en nosotros porque hemos buscado a Dios, porque hemos buscado su palabra, porque hemos buscado fortalecernos en ella, crecer en ella, hacernos fuertes y valientes, porque también para la humildad se necesita valor, y teniendo vaya también la templanza, el dominio propio, también necesitamos valor, y teniendo el carácter del Señor, pues podemos obedecer su palabra, ¿no? Bien, hermanos, pues espero que esta enseñanza pues haya sido de bendición para ustedes. Para mí lo fue. El Señor me habló, el Señor me pues hizo ver cosas en las que pues anda uno tanto fallo. Espero pues que para cada uno de nosotros esta palabra, esta enseñanza pues sea de bendición para cada uno, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades nosotros hagamos ese esfuerzo por hacer las cosas responsablemente, las cosas de Dios, buscar su palabra, y pues ahora vamos a dar por terminada esta enseñanza, pues orando al Señor. Les pido por favor que me acompañen en esta oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios, que nos instruye, que nos redarguye, que nos capacita, que nos hace, Señor, andar en justicia, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, y te doy gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos que escucharon la enseñanza o que la van a escuchar. Dios eterno, que tengas tu misericordia de ellos, Señor, y que también tú les animes, Señor, a que cada uno de nosotros se esfuerce y sea valiente para conocer tu palabra, para instruirnos en ella, porque solamente de esa manera, Señor, podremos tener el carácter tuyo, el carácter de Dios, y podremos ser obedientes a tu palabra. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la enseñanza. Te bendecimos, Padre, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues ya para terminar este tiempo, este segmento que a mí me toca, pues cedo el lugar pues a nuestra pastora para los anuncios de esta semana. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga, que tengan una semana muy bendecida en el nombre de Jesús. Amén.